La vez anterior desarrollamos este ejercicio, lo hicimos en algoritmo, tanto en Flowering como en PCI. Entonces vamos a desarrollarlo ahora en Java. Es el segundo ejercicio que hacemos aplicando funciones. Es el tema que estamos viendo ahorita, funciones. Entonces voy a recuperar el algoritmo, digamos el de PCI. Viene siendo este. Voy a poner por aquí y vamos a empezar a codificar. Muy bien, entonces creamos un proyecto. Eh, 29 y es estatura 10 pulgadas. Muy bien, entonces las aplicaciones que hemos estado haciendo en Java es en modo consola. Bueno, en modo consola la entrada de datos la hacemos a través del escáner. Vamos a declarar el escáner. Aquí en el escáner le pasamos como parámetro la entrada estándar, que es system-in. Bueno, luego vamos a declarar las variables. Hay varias de tipo entero, pies y pulgada de cada persona. Entonces de tipo entero sería pies de la primera persona, pies y pulgadas de cada persona. Pies, tres, pulgada 3. Todas estas son de tipo entero. Y después el promedio de metros, que es la salida, pues ahí es de tipo real. Promedio de metros. Muy bien. Vamos con los datos de entrada. Son 3 personas, así es que voy a hacer así como dice aquí. Primera persona y sus pies y pulgadas, ¿sí? Bueno, entonces doy una salida. Aquí sí es LN, primera persona. O estatura, primera persona. Y vamos a pedir lo que son sus pies. Entonces sería otra salida. Pies. Y pedimos la variable de pies 1. Es un entero. Esos son pies y luego ahora pedimos las pulgadas de la misma persona. Entonces sería algo como esto. Pulgadas es pul 1 y pues es otro entero. Bien. Esto es para la primera persona. Como es muy parecido para las otras 2 personas, pues entonces vamos a hacerlo. ¿Nos ves? Así como acá brinqué una línea en blanco para que no se viera amontonado para cada persona. Entonces aquí podemos dar una salida
sin ningún parámetro, un system out println, y brinca de línea. Pero también podemos intercalar aquí un brinco de línea. Ahí va a brincar de línea y luego va a escribir eso. Y luego le puse estatura sobre una letra. Estatura. De la segunda persona. Y aquí sería de esta manera. Y ahora la estatura de la tercera persona. Aquí sería pies 3. Pulgadas 3. Bueno, ahí tenemos lo que son la entrada de los datos para las tres personas. En el ejercicio anterior a este, que es el que donde empezamos a ver las funciones, ya ven que en ese se trataba de calcular el volumen de una esfera. Y en ese ejercicio, el resultado del volumen lo guardé en variables. O sea, mandamos llamar la función, pero el resultado lo guardamos en variables. Y luego ya con las variables sumamos y restamos. Acá, en cambio, en este ejercicio, pues decidí no guardar las conversiones en variables, sino que utilicé las mismas conversiones para hacer el promedio. Entonces, por eso, aquí en el algoritmo, se ve claramente que el promedio se calcula mandando llamar 3 veces la conversión. La conversión de la primera persona, de la segunda, de la tercera. Entonces, por eso porque no era necesario guardarlo en variables. Igual lo podemos haber hecho. Bueno, entonces vamos a declarar la función. Aquí está nuestra función. Recuerden, las funciones normalmente van entre main, este es main, aquí termina main y aquí termina la clase. Entonces, entre estas dos va la definición de la función. Bueno, ahorita es una, pero podrían ser más. Bien, entonces la función, ¿qué sintaxis tiene? Se pone public static, eso lo vamos a escribir así, sin mayor explicación. Claro que tiene una razón de ser, pero no, digamos que no hemos visto conceptos para poder explicarlo. Public static. Luego, el tipo de dato que va a regresar la función. En este caso es una conversión que me va a regresar decimales, entonces va a ser un doble. Y después el nombre de la función. La función se llama conversión a metros. Lo estoy tomando de aquí. Y luego, pues se indican los parámetros. Se trata, esta función, como dicen en el análisis, se trata de que va a recibir pies y pulgadas, son sus parámetros de entrada, y va a regresar metros a través de esta conversión. Bueno, entonces, pues necesitamos dos parámetros. Aquí son de tipo entero. En PCI no me pide el tipo. Aquí de tipo entero, aunque sean del mismo tipo, no se pueden poner el tipo y luego las dos variables seguidas. Tiene que ser cada una con su tipo. Int pies e int pulgadas. Y entonces ahí abrimos el bloque de la función, no ponemos punto y coma aquí. Después declaramos la variable de retorno, que sería metros. Aquí le pondríamos doble metros. Aquí vemos como las variables, los parámetros y variables de retorno que utilizamos en la función, pues no tienen nada que ver, o no tenemos que ver cómo están en main. Ahí en main son nombres independientes, ¿sí? Aquí nada más sabemos que va a llegar un valor de pies en el primer parámetro, un valor de pulgadas en el segundo, y eso lo vamos a usar para hacer la conversión. Entonces, aquí dice que los metros son pies por 30.48
más pulgadas por 2.54, eso convertiría a centímetros, por eso luego hay que dividirlo entre 100. Entonces, sería aquí, metros es igual pies por 30.48, porque cada pie tiene 30.48 centímetros, más las pulgadas, cada pulgada tiene 2.54 centímetros, y eso me daría en centímetros, lo necesitamos en metros. Por eso el resultado lo dividimos entre 100. ¿Ya quedó? Ese es el cálculo de la variable de retorno. Ahora hay que regresarla, la variable. Por eso aquí está marcando error, porque no hemos regresado nada. Vamos a regresar. Return metros. En los dos ejercicios que hemos hecho, el proceso ha sido nada más una asignación, pero puede tener todos los pasos, todas las instrucciones que sean necesarias aquí en lo que es el proceso de la función. Bueno, ya que tenemos nuestra conversión, vamos a aplicar, nos regresamos ahora hacia el principal, y ahora el principal pues no debe preocuparse por cómo se llaman las variables de la función. Nada más debe saber los parámetros, qué significa cada uno, qué tipo de datos son, y pues saber qué hacer con el resultado. En este caso es sumarlo y promediarlo. Bueno, entonces nos regresamos a main, y aquí le decimos, vamos a tomar esta, dice, el promedio en metros es igual, y mandamos llamar la función conversión a metros, y conversión a metros dice, mándame dos parámetros, el primero debe ser los pies, el segundo las pulgadas. Bueno, aquí le vamos a mandar pies y pulgadas de la primera persona, sería pies 1 y pulgada 1. Ese sería el valor en metros de la estatura de la primera persona, y esto lo vamos a sumar. No estamos guardando el resultado de la función en alguna variable, la estamos usando para sumarla directamente. Entonces aquí le pondremos más, voy a hacer la segunda conversión, conversión a metros, y ahora sería de la segunda persona, y es 2 pulgadas 2, más lo mismo pero para la tercera persona. Así es que estamos reutilizando el mismo proceso, ¿no?, pero para grupos de datos distintos, uno por cada persona. Ahora, esa es la suma de los tres, pero estamos calculando el promedio, entonces hay que dividir entre 3. Ya con eso tendríamos el promedio. Cada conversión tomó pies y pulgadas de una persona y lo convirtió a metros. Y ese resultado lo sumó a otra conversión y luego a otra conversión. Y luego ya lo va a dividir entre 3. Porque nos pedían el promedio, pero en metros. Bueno, entonces, y esta función que convierte pies y pulgadas a metros, pues ya la podemos utilizar en cualquier otro lugar donde sea necesario. Vamos a darle salida al resultado. Dice ahí, el promedio es y vamos a concatenar la variable promedio metros. Y pues vamos a ponerle aquí metros, un espacio para que no quede pegado con el promedio metros, ¿sí? Bueno, buenos días. Ahora, pues ya lo que sigue es probar. ¿Que se pudo haber hecho sin funciones? Sí, es cierto, se pudo haber hecho sin funciones. Pero bueno, ahorita estamos empezando con ejercicios donde pues es lo que se hace en la función es algo muy simple.
pero la función puede ser tan complicada como, por ejemplo, no sé, el ordenamiento de un arreglo. Pues ese es un algoritmo bastante extenso. Bien, entonces vamos a probar. Tenemos aquí datos de prueba. A ver, aquí son, los voy a tomar de aquí. Aquí se ve. Entonces lo ejecutamos. Estatura de la primera persona. Estoy tomando los datos de aquí. 6 pies con 5 pulgadas. Y luego la segunda persona. Aquí brincó de línea. Diagonal invertida N, el efecto es que brincó una línea en blanco. Luego ya me pone estatura de la segunda persona. Serían 5,8. Aquí dice 5,8. Y la tercera es 4,2. Y entonces aquí dice que el promedio es 1,65, es lo que tenemos acá. Ya en metros, ¿verdad? Seguramente será 1,651, si lo redondeamos. Bueno, no sé si hay preguntas, me dicen por favor. Les había dicho que faltaban 2 temas para ya encargarles el proyecto. El primer tema era creación de funciones, es el que estamos ahorita viendo, y el segundo tema es la interfaz visual de Java, ¿sí? Porque el proyecto va a ser en interfaz visual. Entonces, vamos a empezar hoy la interfaz visual. Bien, la interfaz visual pues es la que normalmente utilizamos. Ya ahorita ustedes están totalmente acostumbrados a manejar interfaces visuales. Así es que, pues, realmente lo novedoso tal vez sea el modo consola. En mis tiempos, pues lo super archirrecontra novedoso era lo visual. Todo lo hacíamos en modo consola. Y cuando empieza a salir las primeras interfaces visuales, ¿cuál fue bueno, no fue la primera, pero sí fue la más, digamos, la más conocida y la que generó un boom? Pues es Windows, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, antes no trabajábamos con Windows, trabajábamos con MS2. Y MS2 es trabajar en el CMD, ahí todo era con puros comandos. Cualquier instrucción, así es que, pues no era como muy accesible ni muy atractivo para la gente en general. Nada más, pues los que nos gustaba esto, ¿verdad? Bueno, entonces aparece la interfaz visual y pues a partir de ahí tiene una evolución muy rápida. Ya ahorita prácticamente todas las aplicaciones son visuales y bastante sofisticadas. Pero ojo, la interfaz consola se sigue utilizando, ¿eh? Y no se diga el manejo del sistema operativo. Hay muchas cosas, por ejemplo, en Unix o en Linux, que las empresas piden que se manejen en modo consola, no porque quieran, sino porque es lo más eficiente. Entonces el modo consola sigue vigente, nada más que en las aplicaciones ya para usuarios, pues normalmente ya lo hacemos a través de interfaces gráficas. Nuestros primeros ejercicios pues fue todo en modo consola, haciendo la aclaración, como les decía, que esta consola que aparece aquí es una consola virtual, es una consola de pruebas que nos proporciona NetBeans. La verdadera consola ya vimos que está cuando le damos acá CMD, ¿verdad? Le damos CMD y ahí esa es la consola. Cuando empezó a salir Windows, el sistema operativo, el principal era y luego ya si querías, pues ejecutabas Windows, pero pues mucha gente no lo ejecutábamos porque era lento, o sea, no estaba así como ahorita, o sea, y pues seguíamos trabajando con esto, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a salir de aquí. Y entonces, bueno, ya aparecen las interfaces visuales y en el caso, por ejemplo, de Java, la interfaz visual antes se tenía que construir casi desde cero, es decir, con código. De hecho, se construye con código, pero digamos que el mismo desarrollador tenía que hacer
decir, mira, quiero una ventana, quiero un botón así, quiero una etiqueta, pero se lo tiene que decir con puros comandos, con unas instrucciones de lenguaje de programación. Entonces, y ahí aparecen ya programas o aplicaciones para desarrollo de aplicaciones, que son los IDE, como NetBeans, ¿verdad? Ese nos facilita, lo hace todo más directo, ¿sí? De tal manera que pues se nos olvida lo que se hacía antes, o bueno, no sé qué se nos olvida, sino simplemente no lo conocimos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a ver cuáles serían los principales componentes visuales. Para ejemplificar un ejercicio con interfaz visual, puse este algoritmo, pero ya está resuelto, o sea, ya está, más bien el análisis ya está resuelto, faltaría el algoritmo. Entonces, dice diseñar un algoritmo y aplicación Java visual, aquí ya dice visual, para determinar el área y perímetro de un rectángulo. Bueno, los datos de entrada serían la base y la altura, la salida del área y perímetro. Estas son las expresiones, las fórmulas que utilizaríamos. El área es base por altura, el perímetro es 2 veces la base más la altura. Y aquí viene ya un ejemplo, o sea, el análisis ya está, ¿sí? Entonces, pues haríamos primero el algoritmo. Siempre el orden es análisis, algoritmo y código. Aunque a veces nos queremos saltar el análisis y el algoritmo, y nos queremos ir directamente al código. Eso no es que esté mal o no es que no lo hagamos, pero ahorita que estamos empezando, pues es mejor seguir el orden, y porque debe quedar documentado. El análisis queda documentado, la solución queda documentada en un algoritmo. Y aparte porque no siempre los problemas van a ser tan sencillos. Y a veces, pues esto está fácil, ¿para qué hago análisis? Acá en mi mente lo hago. O sea, realmente sí se hace un análisis, nada más que se hace mental. Y el algoritmo también lo tenemos aquí en la mente y luego ya empezamos a codificar. Pero, no es bueno acostumbrarse a hacerlo siempre de esa manera, porque habrá situaciones en donde tenga que detenerme a hacer un análisis, porque hacerlo rápido a lo mejor codifico algo que no va a solucionar un problema. Entonces siempre hay que hacerlo en ese orden, el análisis, aquí ya está hecho, y luego el algoritmo. Vamos a hacer el algoritmo, digamos, en Flowweb. Deje quitar esto. Yo no sé, ya ven que eso de la inteligencia artificial, cuando estaba yo preparando así las notas y luego entro a Facebook y me salen videos de Windows de cuando empezó, o sea, pero yo nomás lo estaba pensando nada más. Y sale precisamente todo eso, ¿verdad? Cuando era el MS2, cuando todo era por comandos. ¿Cómo sale el primer Windows? Fíjense, el primer Windows que a mí que llegó a mis manos, yo estaba con un cliente y compraron una computadora y me dice, yo ya había oído hablar de Windows, pero pues así como que, pues quién sabe qué será eso, ¿verdad? Allá en el trabajo era puro, bueno, no era el MS2, era uno parecido al MS2. Pero entonces ya empezaron a comprarse las computadoras personales. Ya también la computadora personal empezó a ser más accesible y por eso necesitaba un sistema operativo pues más popular. Bueno, entonces, también más accesible. Y llega con un cliente, compran una computadora nueva, me hablan para que le instale los programas que usaban y me dicen, oye, llegaron unos disquetes de 3.5, que en ese tiempo eran medio novedad porque los que usábamos eran de 5 1/4. Y eran 7 discos. Y estos no, pues quién sabe qué será. Y pues allá a ver el manual, era el Windows. Versión no sé cuál, 1 y algo, no sé. Y venía cómo instalarlo. Pero se tardaba años, se tardaba mucho. Y aparte el cliente pues no iba a querer que experimentáramos ahí en su máquina, ¿verdad? De, no, a mí échame a trabajar lo que yo necesito. Y ya ahí en una chance, pues ahí viendo los disquetes, lo instalé en una computadora que tenían por ahí y pues no, estaba demasiado lento, ¿sí? Y dije, no, pues pues se ve, es buena idea, las ventanas pues no están como ahorita, estaban un poco más arcaicas, pero dije, bueno, pues, y ahí lo que vendían es que tú no te tienes que aprender los comandos porque quieres ver el contenido de una carpeta, pues nomás le das clic y se abre la carpeta y ahí viene lo que tiene. Y nosotros acá en MS2 pues le tenemos que decir,
dir, se cambia de directorio, un comando para el directorio, opciones para que me muestre de diferentes formas acá no, pues nomás con puros clic, ordénalo así, muéstramelo así, con iconos y antes era puros comandos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Los tipos de datos pues son todos de tipo reales. Entonces vamos a declarar, serían la base, la altura, el área, le puse punto A, base, altura, área y perímetro. Bueno, entonces eso va a ser de tipo real. Vamos a pedir pues la base y la altura, son los datos de entrada. Entonces ponemos aquí una salida, base del rectángulo y vamos a pedir la variable que sería base. Luego otra salida para la altura, para el mensaje de la altura y luego ya la variable. Altura. Luego voy a grabarlo. Esta misma semana sale el proyecto, área recta. Muy bien. Entonces vamos a poner estas dos expresiones. El cálculo sería una asignación y aquí le diríamos el área es la base por altura y el perímetro sería 2 veces la suma de la base más la altura. Aquí faltó el asterisco. Y bueno, ya con esto podemos darle salida al resultado. Diríamos área igual, concatenamos área y luego el perímetro. Muy bien, quise desarrollar un ejercicio así simple pero sin un ejercicio completo. Entonces ya tenemos el análisis, el algoritmo y bueno, falta probarlo. Aquí tenemos datos de prueba también. Ya le puse 15 y 18. Entonces lo ejecutamos y aquí le damos el 15 y el 18. Dice que son 270 el área y 66 el perímetro. Ya quedó. Bueno, entonces ahora se trata de que lo vamos a codificar, sería el siguiente paso. Pero ahora lo vamos a codificar en una interfaz visual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los componentes visuales básicos que vamos a... Y ya los conocemos, porque pues, tanta aplicación que utilizamos. Nada más que ahora los vamos a conocer del lado interno, ¿verdad? Cómo se programan o cómo se codifican las acciones para que llegue el resultado. Entonces, aquí voy a poner cuáles serían los componentes principales de la interfaz visual de Java. El primero, pues, bueno, los básicos son 4, son 4 los básicos y luego de ahí pues, hay muchos más, pero son los que vamos a estar utilizando. De repente, a lo mejor otro, pero esos son los de... Bueno, el primero es en dónde aparece la aplicación en una ventana, ¿sí? Nosotros lanzamos una aplicación y siempre sale una ventana. Bueno, por eso se llama Windows, ¿verdad? Y para nosotros, bueno,
ese es el contenedor o ventana principal de la aplicación visual. Nada más que en Java no se llama ventana, se llama frame. ¿Sí? Este es nuestro... Yo aquí lo puse como con un fondo gris, ¿no? Aquí esta es la aplicación que la lanzamos y por ahí la movemos. Bueno, lo que está en rojo es la librería y lo que está en verde es como lo conocemos, un frame. Pero las librerías de esta categoría de interfaz visual, todas empiezan con J. ¿Sí? Entonces, de la librería JFrame, pero nosotros lo conocemos como frame. Bueno, ¿para qué sirve? Es el contenedor principal de los demás componentes. Luego, el siguiente componente sería una etiqueta. Una etiqueta es una salida. La etiqueta nada más muestra información. No permite que capturemos o que no permite entrada. Es una salida. El componente para salida vamos a utilizar una etiqueta. La librería se llama JLabel, nosotros, bueno, ahí lo conocemos como label, es una etiqueta, y este es para mostrar información, ¿sí? Básicamente ahí vamos a poner letreros y resultados. Muy bien, luego, el siguiente componente es el campo de texto, que es la entrada de los datos, ¿sí? Los datos de entrada los vamos a manejar en un campo de texto, se llama JTextField la librería. Y en general en la interfaz de NetBeans nada más dice TextField, pero la librería es JTextField. Bueno, es campo de texto, es para pedir datos. Por eso hasta aparece como en blanco, porque aquí es donde el usuario va a capturar información, la base, la altura. Y ojo, ¿cómo se llama? Campo de texto, traducido es campo de texto. Todo lo que me ponga el usuario aquí es texto, es cadena. No son, aunque sean números, él va a poner 5.8, el campo de texto lo va a tomar como una cadena. Ya internamente nosotros lo tomaríamos y lo tendremos que convertir a un valor de tipo entero. Esas conversiones hasta ahorita han sido transparentes porque en modo consola utilizamos el escáner y precisamente lo que hace el nextIn o el nextDoble, esas funciones, precisamente lo que hacen es, lo que el usuario teclea, hasta en modo consola, todo lo maneja como cadena. Entonces, lo que hace el nextIn y el nextDoble hacen lo mismo. Toman esa información como cadena y luego la convierten, el nextIn la convierte entero y el nextDoble la convierte a doble. Y me lo regresa ya como entero o como doble. Por eso hasta ahorita para nosotros ha sido transparente esa conversión. Pero acá ya no va a ser de esa manera porque nosotros, para tomar la información que el usuario haya puesto aquí, es una cadena, o sea, no, aunque sea una fecha, un número, todo lo que ponga ahí es una cadena, ¿sí? Por eso se llama campo de texto. Bueno, y el último componente es el que desencadena acciones, pues es el que cada rato presionamos, ¿verdad? Los botones de comandos. Este botón desencadena acciones. En realidad todos los componentes pueden desencadenar acciones, pero el típico que desencadena una acción dentro de la aplicación pues es el botón. El botón es el que calcula, borra, sale, o sea, ahí es donde nosotros le indicamos qué proceso queremos que haga. Bueno, entonces son estos estos 4 componentes básicos, ¿sí? Con esos vamos. Y entonces, para efectos de nuestro ejercicio del área, del rectángulo, ¿cuál debería ser la apariencia que nosotros esperamos para esa interfaz, para esa aplicación? Más o menos esperamos que sea así, ¿sí? O sea, una interfaz, este es el frame, estos dos son campos de texto, todo esto que estoy señalando son etiquetas y este es un botón. Le vamos a poner más botones. Entonces, bueno, así es como el usuario esperaría la interfaz. Y ya cuando lo ejecute, esto es una imagen ya en tiempo de ejecución, cuando lo ejecute, el usuario pondría aquí el valor de la base, siempre, para el usuario es un número, para nosotros es una cadena, porque lo estamos poniendo en un campo de texto. O sea, el 15 es una cadena y el 14 el 18 también. Y ya el calcular lo que tiene que hacer es tomar esta información, convertirla a numérico para poder hacer las operaciones,
desarrollar esas operaciones y luego poner el resultado en estas etiquetas, ¿sí? Estas que están en amarillo son etiquetas también. Fíjense cuántas etiquetas podemos identificar aquí. Es una ventana, ¿verdad? Es un frame. Y lo etiquetas, esta es etiqueta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etiquetas. Hay algunas que son estáticas, es decir, que no cambian para nada a la hora de que se ejecutan. Es el caso de todos los letreros. Estos letreros no cambian nunca. Entonces, estas etiquetas, pues su función es nada más mostrar un texto. En cambio, estas dos etiquetas, las que están en amarillo, pues esas son dinámicas en su contenido, porque pues al principio están en blanco o no tiene nada, y después, cuando le dan aquí calcular, se pone un texto. Que por cierto, también todos los componentes, botones, etiquetas y campos de texto, lo que muestran son puro texto. O sea, esta etiqueta, aunque se vean aquí números, lo que muestra es un texto. Y esta etiqueta también lo que muestra es un texto. ¿Sí? Bueno, entonces eso lo podemos ver aquí. Aquí está identificado. Vamos a... Es el mismo... La misma imagen, nada más que aquí ya viene... bueno, las etiquetas son salidas. Todas estas son etiquetas. Estas. Si hay diferencia a la hora de que nosotros las manipulamos, las etiquetas que no cambian, que son puro letrero, que su contenido es estático, a las que sí cambian, ¿sí? Bueno, luego tenemos dos campos de texto, aquí campos de texto para entrada de datos, y luego viene un botón para las acciones, aquí viene la etiqueta, este es el frame, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar nuestra aplicación. Lo voy a poner por aquí. Le vamos a dar esta apariencia. Entonces, cierro esta aplicación y vamos a crear otra. Vamos a decirle, se va a llamar área rectángulo visual. Vamos a empezar a trabajar el visual, pero no nos vamos a olvidar del consola. Los vamos a ir alternando. Casi siempre a los que son en visual le pongo la palabra visual nada más para pues, recordar que eso lo hicimos en visual. Entonces sería FA 2025 29, mañana se acaba el mes. Área rectángulo visual. Bueno, lo que estamos utilizando al crear un proyecto es una plantilla. O sea, esa es una también digamos, de las funcionalidades de un IDE, en este caso NetBeans, que cuando creamos una aplicación ya ven que nos pide qué categoría, y nosotros, como siempre lo creamos de la misma forma, pues nomás le damos siguiente. Pero ahí podemos crear aplicaciones de diferentes tipos, librerías, bueno, pero la plantilla que nosotros utilizamos crea por default una aplicación en modo consola, como ya lo hemos visto. Y ya hasta nos pone directamente en el editor la lógica, o en donde va la lógica, la codificación de la lógica de nuestra aplicación, pero para modo consola. Bueno, de los 4 componentes que yo les mencionaba acá, el frame, etiquetas, campos de texto y botones, el frame se crea diferente a los otros 3, ¿sí? Porque el frame es el principal y se crea un poquito diferente. ¿Cómo se crea el frame? Bueno, nos ubicamos aquí en nuestro proyecto. Nuestro proyecto viene siendo, aquí está, digamos, la raíz de nuestro proyecto, ¿sí? Luego está la parte de librerías, que es en donde viene el JDK, está el JDK 24. Bueno, nada más. Y lo que nos interesa realmente a nosotros es la parte del código fuente. Y por eso aquí se llama paquete de fuentes. Este es internamente en el sistema operativo, pues es una carpeta, ¿sí? Acá lo vemos un poquito diferente, como un árbol, ¿verdad?
Y entonces, bueno, este paquete de fuentes lo crea directamente, es parte de la plantilla. Y crea automáticamente también un paquete, una carpeta en donde va nuestro código fuente. Y ahí, en esa carpeta, ubica el archivo de código fuente. ¿Sí? Eso lo hace automáticamente. Bueno, entonces nosotros vamos a agregar otro archivo de código fuente. Lo vamos a agregar en donde mismo que está el que... aquí en el mismo lugar donde está el que agregó automáticamente, ahí vamos a agregar. Porque el frame se agrega como un archivo de código fuente. El frame. Entonces, nos ubicamos en esta carpeta, no en la de arriba, en esta carpeta, y luego le damos botón derecho y nos vamos a la opción de New y buscamos una que se llama JFrameForm. Ahí hay que tener cuidado, hay una muy parecida que se llama JPanelForm. ¿Sí? El panel también es un contenedor como el frame, pero digamos que su principal diferencia es que no es ejecutable. El panel no es ejecutable, el frame sí es ejecutable. Entonces, por eso hay que seleccionar el frame, ¿sí? Y nos pregunta aquí cómo le vamos a llamar a ese frame. Nos sugiere un nombre, dice New JFrame, ¿eh? Generalmente pues no le dejamos ese nombre, aunque muchos en los proyectos así lo dejan, ¿eh? Bueno, y aquí yo le voy a cambiar el nombre ahorita así como genérico, JFrame principal. En algunos ejercicios le pondré otro nombre, en general le voy a poner ese nombre, JFrame principal. Bueno, y le damos aquí terminar. Y entonces nos responde con el frame, ya tenemos aquí el frame. Si nos vamos al proyecto, vemos que ya tenemos dos archivos ejecutables, ¿sí? Este que en modo consola y el modo visual. Le podría agregar más frames. Yo podría tener, a lo mejor un frame manda a llamar a otro frame, pero bueno, normalmente nosotros lo vamos a hacer con un solo frame. Bien, y luego, aquí hay que tener cuidado con esto, miren. Si nosotros ejecutamos aquí, va a ejecutar el modo consola. Y como en el modo consola no hemos escrito nada, pues dice que ya terminó, ¿sí? Bueno, pero directamente siempre va a ejecutar el modo consola. Dejen quitar este. Dejé ejecutando este. Aquí le doy. ¿Tá? Si quiero ejecutar el frame, aquí tengo dos pestañas, el modo consola y el frame. Si yo quiero ejecutar el frame, me tendré que ir aquí al proyecto, ubicar el frame, darle botón derecho y darle aquí la opción que dice Run File, o sea, ejecutar archivo, que también podemos acceder mediante mayúsculas F6. Le doy aquí Run File y entonces ya está ejecutando el frame. Este ya está ejecutando. Aparentemente no hemos puesto nada en el frame, bueno, nosotros no. Pero el frame ya trae mucho código, pero ese código me lo hace NetBeans. Sí, es una de las... cuando yo agrego el frame, es lo que yo les decía hace rato, que cuando no existían IDEs como NetBeans, pues esto lo tenemos que hacer con puro código, como lo hace NetBeans. O sea, NetBeans acá, si nos vamos... Aquí tenemos tres pestañas, esta es la pestaña de diseño, que es donde normalmente vamos a estar, pero luego nos vamos a la pestaña de código fuente. Aquí está el código fuente que soporta lo que hace el frame. Entonces, si me voy aquí en Source, aquí vemos, es el frame y trae código generado, o sea, generado por NetBeans, administrado por NetBeans, y lo pone en un color ahí como sombreado, lo cual indica que yo no lo puedo modificar. Y aunque yo podría entrar a lo mejor por otro editor por fuera de NetBeans y modificarlo, pero cada vez que entra en NetBeans lo actualiza, entonces no tendría sentido, a no ser que no quisiera usar NetBeans. Entonces aquí este código, todo esto que ven aquí ustedes es lo que soporta el frame. Nosotros no hemos codificado nada, pero atrás de eso ya hay código, ¿sí? Bueno, nos da esas facilidades y nos da la facilidad, me voy a abrir acá, de incorporar, mejor así, de incorporar los elementos que voy a utilizar en mi frame. Y eso ya se incorporan de otra forma, no como el frame. El frame es el único que se agrega de esa manera. Y entonces nos vamos acá, abre dos pestañas,
una que dice paleta y otra que dice propiedades. Bueno, la paleta me proporciona los componentes que yo puedo agregar al frame. Vean cómo son muchos y hay diferentes categorías. Y unas que aquí están cerradas, ¿verdad? De estas nosotros no vamos a utilizar las 4 que mencioné. Nada más aquí una aclaración, miren. Nuestros componentes que vamos a utilizar son de la categoría swing, así se llaman, swing. De hecho aquí dice swing, ¿verdad? Swing, swing. Bueno, y hay otras muy parecidas acá, la categoría AWT. Esta categoría AWT son muy parecidas porque también hay botones, etiquetas y a veces andamos medio desorientados y tenemos este abierto y arrastramos un botón de aquí y una etiqueta y resulta que no me funciona como lo vemos aquí porque pues trabajan un poco diferente. Digamos que estas son más viejitas, ¿sí? Pero las mantiene para que sean compatibles con aplicaciones pues que están todavía en función trabajando, pero que son más viejitas, ¿sí? Entonces por eso todavía las tiene aquí. Pero las que nosotros vamos a utilizar son estas que dice controles de swing. Bueno, vamos a agregar. ¿Qué agregamos? Pues se me hace. Bueno. Aunque sea eso. Aquí dice, es que hay varios, fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etiquetas, ¿sí? Con propósitos distintos, ¿verdad? Estas 5, 1, 2, 3, 4, 5, son para mostrar texto nada más, darle una lógica a nuestra interfaz. En cambio, estas dos son para mostrar resultados. Su contenido es dinámico, o sea, cambia en tiempo de ejecución. Todo lo que cambia en tiempo de ejecución se tiene que hacer con código, ¿sí? Bueno, y luego, pues son los datos de entrada. Aquí van los campos de texto, ¿verdad? Esos también pues son dinámicos en su contenido porque inicialmente el usuario pues no ve nada y luego ahí teclea sus datos, ¿verdad? Van a cambiar en tiempo de ejecución el contenido y el botón pues se encarga es el que se encarga de unir todo eso, ¿verdad? Toma los datos de aquí, acuérdense que son cadenas y luego las convierte a numérico y luego hace las operaciones y el resultado lo pone aquí, pero también lo tiene que poner como cadena. Ya sabemos que el resultado pues son números, ¿verdad? Acá lo vemos en el algoritmo. O sea, tanto los datos de entrada como los resultados, área y perímetro, son numéricos. Unos dobles, otros enteros, pero son numéricos. En cambio, aquí en nuestra interfaz, tanto los datos de entrada como los de salida tienen que ser cadena, ¿sí? Pero bueno, ya ahorita creo que no tiene mucho caso empezar porque no vamos a avanzar gran cosa. Pero pues ya mañana ya lo implementamos en Visual. La idea es llegar a esto, ¿verdad? Que cuando yo le dé, cuando ejecute, se ve algo como esto y que funcione, claro, ¿sí? Pero pues eso ya será mañana.